por quererte así. Debo irme. Adiós, mi amor. No preguntes más. El destino ya nos condenó. No podemos jugar al amor. Un oscuro secreto nos une y me quiebra la vida en dos, con fantasmas que giran y giran a mi alrededor. Te amo y debo callar la verdad. Tengo prohibido amarte. Amo y este amor que nos unió se nos rompió entre las manos, entre las manos. ¿Cómo me puedes decir esto, Daniel? Pasó lo que pasó y tu única preocupación es que, según tú, le di a Célica más dinero que el que correspondía. Es un comentario nada más, mi amor. Solamente $20.000 eran de Célica. ¿Y el resto qué, Daniel? Porque había $35.000. ¿O me vas a hacer creer que vendiste un cuadro en 15.000? ¿No te das cuenta que nadie me creyó, Daniel? No me creyeron, ni siquiera con el apoyo de Franco y de Celeste, que mintieron. ¿Qué nos pasó, Daniel? ¿Qué nos pasó, por Dios? ¿Qué nos pasó, Daniel? Pasó, que estoy cansado, mi amor. Estoy muy cansado. Yo tenía sueños, tenía ilusiones. Tenía esperanzas. Quería llegar en algún momento a ser alguien importante. Todas las personas, todo hombre sueña con en algún momento convertirse en alguien importante. No me interesa importante para otra gente, ni la fama, no estoy hablando de eso. Pero a lo menos que podía aspirar era a ser importante para mi mujer. Y esta noche me convertí en el personaje más importante de la casa. Qué ironía, ¿no? Lo de Rita es absolutamente increíble. Nadie lo cree. Ella es igual que yo, incapaz de hacer algo semejante. Seguramente que hizo todo esto para encubrir a el inútil que tiene por marido. Toda esta situación es lamentable, Teresa, lamentable. Así que, si a usted le parece, Célica, vamos a dar por terminado este incidente. Ya tiene su dinero, le pido disculpas por los malos momentos que pasó. No se repetirá. Por supuesto que no se va a repetir. Yo no quiero delincuentes en mi casa. Rita va a tener que entrar en razones. Puede retirarse, Célica. Señor, mañana, si no es molestia para usted, le entregaré parte de este dinero para que vuelva a administrármelo. Como usted guste, como usted guste. Gracias. Permiso. Toda esta situación es muy lamentable, muy lamentable. La mentira de ustedes también es lamentable. Pero fue muy noble lo que hicieron.
Lo entiendo muy bien, querida. Lo hiciste por salvarlo. Y sé también por qué lo hiciste. No, mamá, estás hablando porque sí. Tú no sabes nada. Pero, mi amor, por supuesto que lo sé. Lo hiciste por el hijo que llevas en tu vientre. No tienes que preocuparte, mi amor. Yo te ayudaré a criarlo. Y con el tiempo vas a conocer a un hombre de bien, un verdadero hombre, que te hará feliz. Y será un excelente padre para tu hijo. No, mamá, no puedo creerlo. Estás loca. Estás loca, mamá. Querida, Estás completamente loca. Querida, te divorciarás. Y él aceptará todo sin ningún escándalo. Hasta te agradecerá por haberlo salvado de la cárcel. Vas por muy mal camino, mamá. Estás culpando a Daniel de algo que hice yo. Además, no veo por qué te asombras. Con las trastadas de Enzo ya tendrías que estar acostumbrada, ¿no? ¡Rita! Rita, hija. Hija, todo va a salir bien, vas a ver. Es más, ni siquiera vas a tener que hablar con él. Yo arreglaré todo con Daniel. Mamá, no quiero que te acerques a Daniel. No le dirijas la palabra siquiera. No quiero que te metas más en mi vida. Y una cosa más, mamá. No vuelvas a levantarme la mano nunca más. ¡Nunca más! Mi vida me cuesta hablar. No hay forma de hacer entrar en razón esa Rita. Insiste en defender ese parásito. Por favor, Teresa, termina de una vez. No persigas más a Rita, ya es suficiente. Ah, claro, es suficiente para ti. Por favor, que no tienes la menor idea de lo que significa la palabra dignidad. Te equivocas. ¿Ah, sí? ¿Y qué fue entonces hoy? Esa demostración tuya. Dejando entrar a esa harapienta a mi casa. Por favor. Eso es una demostración de mal gusto, no es beneficencia. Pero dejemos eso porque hay cosas que no las entenderías de ninguna manera. Quiero que de Daniel te ocupes tú. Resuélvelo como quieras, pero resuélvelo. No lo quiero ver más en esta casa. Yo voy a ir a ver a Célica. Esa mujer sí que necesita mi apoyo. Rita. ¿Puedo? Gracias. No tienes nada que agradecer. Sí, sí que tengo. Mentiste, Franco. Y Celeste también mintió, y mintieron por mí. Petisa, ¿puedo pedirte un favor? ¿Qué? ¿Me das un abrazo? No me sueltes, ¿eh? No te olvides que mi bastón está en el suelo. Franco, ¿por qué Daniel no es como tú? Y bueno, porque no tuvo la suerte de ser tan lindo como yo, tan inteligente como yo, tan seductor como yo. Tan payaso como tú.
Exactamente. Petisa, yo no quiero justificar nada. No quiero ni puedo. Y tú tampoco tienes que justificar nada a nadie. Piensa en ti. Piensa en tu hijo. Escucha lo que dice tu corazón. Que ahí está tu verdad. Y esa debe ser la única verdad para ti. No escuches a nadie. Y por sobre todas las cosas, nunca te arrepientas de algo que hiciste por amor. ¿Tú crees que Daniel lo hizo por amor, Franco? Lo hiciste tú por amor. Fuiste muy valiente. Lo de tu marido, no lo sé. No es un mal tipo. No, de todas maneras, no tiene importancia lo que yo piense, ni lo que tú pienses. Lo único que importa es lo que tú sientes aquí. Mamá no lo quiere aquí. ¿Y? ¿Mm? Petisa, ¿por qué no le das un vistazo a tu documento de identidad? Para recordar la edad que tienes. Y también mírate al espejo. A lo mejor te llevas una sorpresa. Y descubres que hay una mujer capaz de decidir cómo quiere vivir. Y decidas lo que decidas. Recuerda que yo estoy. Recuerda que yo siempre estoy. No te olvides que a mí también se me cae el bastón al suelo a veces. Y necesito que alguien me sostenga. Señor. ¿Qué haces levantada a esta hora, Celeste? Quería hablar con usted antes de acostarme. Vine recién, pero estaba la señora Teresa. ¿De qué querías hablar conmigo? De su hija. ¿Puedo? Sí, claro. Yo estoy segura que usted sabe cuánto quiere su hija a su marido. Ella lo ama. Se lo puedo ver en los ojos o cuando hablamos. Debe sentirse muy orgulloso de su hija. ¿Y por qué debo sentirme orgulloso de Rita? Porque usted es un hombre muy justo. Y sabe cuando alguien hace lo correcto. Aunque los demás no piensen lo mismo. Yo no sé si soy justo o no lo soy. Pero sí tienes razón en lo del orgullo. Me sentí profundamente orgulloso de mi hija. Me conmovió lo que hizo. ¿Y entonces por qué no se lo dice? Ella lo debe necesitar. La pobre debe estar muy mal. Y si usted se lo dice... Se lo voy a decir, te prometo. Mañana se lo voy a decir. Gracias. Y esto te lo puedo decir a ti. Cuando la vi enfrentar a todos, tan mujer, tan valiente, tuve unos deseos enormes de abalanzarme sobre ella y abrazarla. Seguramente te preguntarás por qué no lo hice. Yo también me lo pregunto, Celeste. Yo también. Ella no enfrentó a todos. Y usted lo sabe. Sí.
ella debió sentir cierto apoyo. El tuyo y el de Franco, por ejemplo. Y el suyo también. Teresa no quiere saber más nada con Daniel. No lo quiero ver más en esta casa. Yo me pregunto, ¿qué pasa si a usted le ofrece un empleo en la empresa? Digo, el señor Daniel, con el sueldo que gane, podría alquilar un departamentito y vivir con la señora Rita. ¿Por qué no le ofrece algún empleo que él pueda hacer? Las cosas no son tan fáciles como parecen, Celeste. No lo son. Daniel es pintor, tiene su orgullo. Esto del departamentito, como tú dices, ya lo pensé. Rita también lo pensó. Pero él no lo aceptó, no lo aceptó. Su orgullo pudo más que su necesidad. ¿Por qué será que el orgullo a veces hace que nos comportemos como estúpidos? Tal vez porque seamos estúpidos y no nos decidamos a hacer lo que nos morimos por hacer. Bueno, Célica, ya está bien. Ahora tiene que dormir, descansar. Fue un día muy duro para usted. Lamento mucho lo sucedido, señora. Lo lamento. Mucho más lamento yo que no haya confiado en mí. Célica. Ay, Célica, suelte. Contésteme, querida. Su hijo... ¿Puede salir o tiene que estar siempre internado? No es peligroso, ¿no? No, señora, no lo es. Puede salir, sí. Bueno, Célica, entonces quiero que un día de estos lo traiga. Que lo traiga aquí de visita. Lo trataremos como si fuera de la familia. Mi vida me cuesta hablar y no quiero llorar. Una mañana de estas, cuando esté mejor, me vas a acompañar al departamento de policía. ¿Al departamento de policía? ¿Y para qué? Para que saques tu pasaporte. ¿Cómo mi pasaporte? Ajá, ¿no habíamos quedado que a fin de año nos casábamos en Italia? Si no, no te van a dejar entrar al país. Te agradezco que acompañes a Franco, Aida. Yo no puedo ir porque tengo que ir a la fundación y después a la empresa. Aquí está la campera del señor. Que no te haga doler, Bruno, ¿eh? Si te hace doler, dile que te ponga anestesia. Está bien, mamá. Vamos bien. Vamos. Las mujeres me van a envidiar Por favor, con este tome galanazo. nota de todos los llamados, apúntelo, ¿eh? Sí, señor. Voy con ustedes. Amor, ¿te vas a quedar todo el día en este estado? Amor, por favor, te lo pido. Prefiero que me insultes, que me digas cualquier cosa, pero no te quedes callada. Mi amor. ¿Puedo? Sí. Celeste. Gracias.
yo hubiese hecho lo mismo. Debe ser maravilloso jugarse por amor. Todos creen que fui yo, Celeste. Nadie cree eso. Y en definitiva, ¿qué importa lo que los demás crean? Mi mamá siempre me decía, puede parecerle grosero lo que voy a decir, pero ella me lo decía de esa manera, para que yo lo entendiera bien, para que no tuviese dudas. Ella siempre me decía que a la vida hay que pelearle de frente. Y si se trata de defender el amor, hay que poner los ovarios arriba de la mesa. Y me lo decía así, crudamente, para que si alguna vez me pasaba, yo me jugara todo en esa lucha. El todo por el todo. Ella lo hizo. Y perdió. El tiempo me demostró que había perdido. Pero usted no, señora. Usted no perdió. No perdí a mi marido. Porque mi madre no lo pudo echar. Pero siento que perdí mucho más que los ovarios, como decía tu mamá, Celeste. Perdí a mi pareja. Al hombre que amo. Me duele mirarlo a los ojos y ver a un extraño. Alguien que está muy lejos de mí, Celeste. Yo quiero acercarme, pero no me deja y se aleja. Y se convierte en una sombra. No, no diga eso. El señor Daniel no está tan lejos como usted piensa. Y si hizo lo que hizo, fue por usted, para estar más cerca suyo. Solos, ustedes dos. Robando. Mintiéndome siempre. No, Celeste, no, estoy cansada, estoy muy cansada. Lo que hice no sé realmente si lo hice por amor o lo hice por orgullo. Para no permitir que mi madre siga pensando que tiene razón, Celeste. Que nunca debí haberme casado con Daniel. No, eso no es verdad. Yo la vi acusándose, pero digna, entera. Como diciendo, a ver, si alguien se atreve a tocar a mi marido, lo mato. Eso decían sus ojos, porque lo ama. Y porque solo por un gran amor uno deja todo y no pierde. No. Se enriquece más y más. Usted es muy afortunada en sentir lo que siente. Porque descubrió que un día sin amor no vale la pena ser vivido. ¿Cómo puedes saber lo que siento, Celeste? Porque yo sé lo que es el verdadero amor, señora Rita. Y siento lo mismo. ¿Qué quiere? Celica, yo... quiero pedirle que me perdone. Canalla. Yo sé que
procedí mal. No debí haberlo hecho. Pero necesitaba ese dinero, Célica. Lo necesitaba. Estoy con unos problemas. Lo necesitaba. Por eso me vi obligado a pedirle los $20.000. Porque eran $20.000, ¿no es cierto? Sí. Entonces devuélvame el resto, los 15.000 que sobran. ¿Qué dice? Célica, ese dinero es mío. Yo lo necesito. Le pido por favor que me lo devuelva. Yo no tengo nada suyo. Váyase. Célica. Yo no tengo nada suyo. Y si lo tuviera, me lo quedaría. ¿Y sabe por qué? Por todo el daño que me hizo. Váyase. Perra. Daniel. Si después pregunta por mí, dile que fui a ver a mi padre. Sí. ¿El señor Franco está en su cuarto? Ah, ¿le pasaba algo a Rita que no me saludó? El señor Franco fue al médico y la señora Rita estaba muy apurada. Ay, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, Franco? ¿Por qué fue al médico? Fue a curarse la herida que usted ya vio. ¿O no la vio? Ah, estaba vendada. No la vi. Dígale que se la muestre. Espera, muchacha. Celeste. Mi nombre es Celeste. Mira, Celeste, la verdad es que es la primera vez que yo tengo una discusión como la que tuvimos nosotras. Fue espantosa. Lo que pasa es que estaba celosa. Sí, tenía miedo de que Franco no me quisiera. Y ahora lo necesito tanto. Mi vida depende de él. ¿Por qué? Ah, no te lo puedo decir. Pero ya lo sabrás y me comprenderás. Estoy segura. Tan segura que harás lo posible para que yo y Franco nos casemos. Rita, hijita. Adelante. Bueno. Qué alegría. Pasa, hija, siéntate ahí, vamos. ¿Qué es esa cara? Vamos, mi vida, no te preocupes. Nadie que te conozca puede suponer que eres una delincuente. No conseguiste engañar a nadie. Papá, ¿por qué me pasan estas cosas tan terribles? Yo lo único que quiero es estar tranquila, papá. Vivir feliz con mi marido. Y tener ese hijo que tanto nos cuesta. Papá, no me condenes tú también, por favor. Oh. Dime que no crees que Daniel sea una mala persona. No, claro que no lo creo. No creo que nadie sea totalmente malo. Yo lo amo, papá. Lo amo, pero él no se conforma con mi amor. Él quiere más, quiere más, quiere más, y yo no puedo darle más. Defiéndelo, hija, defiéndelo. Lucha, pelea, pero no lo abandones ahora. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer ni ahora ni nunca. Pero no sé qué hacer, papá. Estoy desarmada. ¿Cómo desarmada? Si tienes el arma más poderosa del mundo. El amor. Me sentí tan orgulloso de ti. Te escuchaba y me decía, oh, esta chica, ¿cómo sabe lo que quiere? Qué linda manera de defender lo suyo. Porque Daniel es tuyo, hija. Es tuyo, te pertenece. Con sus defectos, con sus errores, con sus fracasos, con todo es tuyo, es tuyo.
Como te vi asumir ese sacrificio tan grande para salvarlo, te vi como una mujer tan valiente, tan entera, tan grande. Lo único que me preocupa realmente es que Daniel no sepa reconocerlo. El día que lo haga, va a estar salvado. ¿Qué debo hacer, papá? Lo que diga tu corazón. Escúchalo a él. Y sabrás cuál es el camino. Franco me dijo lo mismo. Ya me enteré, Daniel. Últimamente no das pie con bola, ¿eh? Robó, huyó y lo pescaron, como la de Woody Allen. No me resulta gracioso. La vieja maldita se quedó con todo. Y bueno, tiene razón. En definitiva, se quedó con lo que le pertenece. Eran muchos dólares. Linda mordida, Dani, ¿eh? Lástima que falló. No, pero se quedó con los $20.000 más la comisión. ¿Cómo? Los $20.000 más todo el dinero que ya me habías dado, porque Rita se lo dio creyendo que era todo de esta cretina. Ay, Daniel, me arruinó ay, eso. Daniel, Me por destruyó. favor, Daniel. Daniel, ¿nunca pensaste en dedicarte a otra profesión? Lo tuyo es la pintura, pero de brocha gorda. En serio, hermano, debiera dejar todo lo demás para gente inteligente. Y sobre todo, para gente que no tenga esposas tan decentes. Rita me quiere. Claro que te quiere. Te quiere hundir. ¿Qué haces aquí, Rita? ¿Qué quieres de tu padre? ¿A qué viniste? ¿Y tú a qué viniste? Eso no te importa. Lo mismo te digo yo a ti. Ah, muy bien. Estos son tus hijos, tu obra, querido. Rita es una chica magnífica, Teresa. Deberíamos estar orgullosos de ella. Es una contestadora insolente, tiene tu carácter. Ah, perdón, no sabía que estabas ocupado. Silvana, querida, no pensé que vinieras a trabajar hoy. Pero me equivoqué. Nada te detiene. Estás fascinada con mis empresas, ¿no? Estoy muy conforme con tu desempeño. Estoy dispuesta a aumentarte cuando lo solicites. Leandro me paga suficientemente bien. No te preocupes. No vamos a discutir por unos centavos, ¿no? No, por eso no. Pero estuvimos a punto de pelearnos por tu culpa, Leandro. ¿Por mi culpa? ¿Por el sueldo? Por favor, Leandro, ¿cómo voy a ir con una queja de ese tipo a tu mujer? No. Silvana vino a casa para contarme que tenías un amante. Pero te imaginarás que yo no tomé para nada en cuenta sus palabras. Solo que, que Silvana, para que yo estuviera convencida, insistió y dijo que me prometía decirme quién era la mujerzuela que se entendía contigo, querido. Mi vida me cuesta hablar y no quiero. Bien, ya estamos solos, Silvana. ¿Tienes algo que decirme? No, Leandro. Me dejé llevar por los nervios. Teresa me decía que Bruno me era infiel. Y tú sabes perfectamente que eso no es cierto. Entonces yo la asusé diciéndole que tú también tenías un amante. Me comporté como una tonta. Sí, me comporté como una verdurera, como diría Teresa. Me dio rabia. Pero yo no quería crear ningún conflicto con tu mujer. Por favor, perdóname. No te preocupes. De todos modos, aunque fuera cierto, a Teresa no le importaría. No digas eso. Teresa te ama. Ese sí que es un buen chiste. No te engañes, Silvana. A Teresa lo único que la preocupa es no saber con quién la traiciono.
es no conocer el nombre de mi amante, en el caso de que la tuviera. Teresa es muy curiosa. Pero yo no. Eres dueño de tu vida. Aún si supiera que tienes un amante, nunca se lo diría a tu mujer. Jamás. Tú eres la amiga de Teresa. Yo no. Hola, amor. No me oíste entrar. ¿Qué haces así medio desnudo? Me estabas esperando. Estaba mirándome la garganta. Creo que estoy incubando una angina, nada más. Oh. Tengo un ganglio inflamado. No, una simple angina no me va a asustar. Estoy dispuesta a contagiarme. Te esperaba más temprano. Sabes que tuve un día muy disperso hoy realmente. Primero estuvo mi hija en la oficina, después Teresa, todos coletazos de un problemita familiar. ¿Fue por ese tratamiento que hizo para quedar embarazada? No, un pequeño incidente que pasó anoche, pero no tiene importancia, por favor. Fue por eso que viniste aquí hoy, ¿eh? Para olvidarte de esos incidentes. Para serte sincero, sí. Tengo que hablar contigo, es algo muy importante, mi amor. Está bien, te escucho. No, es que es algo muy personal. Y bueno, no quiero que alguien me escuche. Preferiría estar en un lugar más reservado. Está bien. ¿Te parece en la biblioteca? Sí, me parece bien. Vamos. Quería preguntarte, a Silvana, ¿le contaste algo de lo nuestro? No le conté. Nos vio. ¿Cómo que nos vio? ¿Cómo nos vio? Sí, nos vio besándonos en tu oficina. ¿Buscaba algo, señor? Célica, en mi casa esto no puede estar así. ¿O buscaba esto? Yo soñaba con nuestro casamiento, soñaba. Y mamá también, papá, tú. Yo no tuve la culpa de que no nos casáramos, Franco. Asumí la culpa, que es muy distinto, mi amor. Por favor, Lila, sintetiza porque me estoy cansando, de verdad. Bueno, papá se quedó sin dinero y tuvimos que viajar. Yo no quería, pero si no iba, mamá tampoco. Y papá se hubiera matado, así que me fui. Y me llevaba algo más que tu recuerdo, mi amor. ¿Qué quieres decir? Ay, Franco, es que no te das cuenta. Estaba embarazada. ¿Un hijo? Sí, mi amor. Nuestro hijo. Tiene 4 años. Y es igualito a ti.
por Dios, no me busques más. Al ser tuya mi alma cambió y en mi vientre el infierno estalló. Un oscuro secreto nos une y me quiebra la vida en dos, con fantasmas que giran y giran.